Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a dar comienzo al estudio del libro de Jonás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este libro. Es un libro corto, solamente tiene 4 capítulos, pero vamos a buscar en las profundidades de este libro la enseñanza que allí tiene para nosotros. El libro de Jonás es un libro que se divide en 4 secciones, en 2 grandes secciones, que son los primeros 2 capítulos y los últimos 2 capítulos. Cada capítulo está bien marcado, su, su tema y su división. El capítulo 1, allí encontramos la desobediencia de Jonás. En el capítulo 2 encontramos la oración de Jonás. En el capítulo 3 vamos a encontrar la predicación de Jonás y en el capítulo 4 vamos a encontrar los resultados de la oración. Entonces se divide en 4 capítulos. Esos 4 capítulos son muy marcados, dijimos, y encontramos en el capítulo 1 la desobediencia de Jonás, en el capítulo 2 la oración de Jonás, en el capítulo 3 la predicación de Jonás y por último el capítulo 4 que nos habla de los resultados de Jonás. Jonás, según se cree, fue quien escribió el libro al regresar de Nínive. No se sabe bien en qué momento, pero se cree que pudo haber sido alrededor del año 770 a.C. aproximadamente. ¿Sí? Él vivió en el tiempo en el que Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con la capital en Jerusalén. Y vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 14, el contexto en el cual vivía Jonás, el contexto en el que él se encontraba. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Bien, encontramos acá entonces que se encontraba reinando Jeroboam segundo. Y este se encuentra reinando haciendo exactamente todas las cosas malas que había hecho el primer Jeroboam, que era el hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Dice así el versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Encontramos entonces acá a Jonás, que es quien profetiza a este rey, un rey malo, le profetiza que había, dice, de extender los límites. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. Este Jonás dice que era de Gat-Efer. Gat-Efer encontramos en el libro de Josué que se establece dentro de los límites de Zabulón en Josué capítulo 19, desde el versículo 10, donde
dice que la tercera parte tocó a los hijos de Zabulón, describe sus límites y en el versículo 13 dice que pasando de allí hacia el lado oriental, a Gat Efer y a Itacasín, sale hacia Rimón rodeando a Nea. Esos eran los límites de Zabulón y Gat Efer forma parte de Zabulón. Gat Efer se encontraba a unos 4 kilómetros de Nazaret. Y su nombre significa lagar del pozo, ¿sí? Un lagar, un lugar donde se producen vinos. Y esto nos habla de el gozo de estar en el pozo. Y así era la condición de Jonás. Él estaba en un pozo. La situación de Israel en tiempos de Jeroboam II era realmente un tiempo de apostasía, en los que ellos se habían apartado, Israel se había apartado de los caminos de Jehová y, y habían ido tras otros dioses, se habían construido santuarios y becerros de oro. Esto lo habían hecho en Betel y en Dan. Porque el problema que había con el reino del norte es que ellos tenían que ir todos los años a Jerusalén, pero bueno, se había generado una división y 10 tribus se habían ido al norte, habían establecido un reino, como vimos, con capital en Samaria, y habían quedado las dos tribus en el sur. Y entonces, para que no fueran a Jerusalén, establecieron levitas propios, que no era lo que Dios les había mandado. Y se apartaron de los caminos de Jehová y construyeron entonces becerros de oro en Betel y en Dan. Y ese contexto en el que estaba Jonás es un contexto en el que los reyes, los líderes, no buscaban de Dios. El pueblo no adoraba a Dios genuinamente, no lo hacía. Ni siquiera había un lugar de culto mandado por Dios. Vivían realmente en un lugar en el que las cosas eran muy difíciles para los fieles. Y Jonás estaba allí. Él era de el lagar del pozo. El lagar del pozo. Bien, entonces Jonás es enviado a Jeroboam II, dice el versículo 25, para profetizar. Palabra de Jehová. ¿eh? Y dice que esta palabra de Jehová indicaba que iban a restaurar los límites. O sea, es un rey malo este Jeroboam II, pero al que le va bien. Es alguien que extendió su influencia desde Hamat, bajando por el lado oriental del Jordán hasta el extremo sur del Mar Muerto. Así le profetizó Jonás que iba a pasar y así ocurrió. Cuando las guerras se ganaban, cuando los límites eran expandidos, cuando eran establecidos firmemente, era un mensaje claro para el pueblo de que Dios estaba con ese rey, de que Dios estaba a su favor. Y esto tuvo que haber sido una controversia para Jonás. Él, un profeta del Dios viviente, se tiene que presentar delante de un rey que él sabe que es un rey que está fuera de los caminos de Dios y les tiene que profetizar por palabra de Dios cosas buenas, que le va a ir bien, que le va a ir bien. Pero el rey y el pueblo hacen malas cosas y las cosas les salen bien. ¿Cómo puede ser que las cosas le salgan bien a este rey? ¿Cómo pueden ser que las cosas le salgan bien a este pueblo? Bueno, versículo 26, seguimos leyendo. Y aquí encontramos la explicación del por qué. ¿Por qué Jehová
permite que le vaya bien. Vamos a encontrar la respuesta también al por qué muchas veces nosotros encontramos este contexto de ver que hay santos que no están haciendo las cosas bien, que no están de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, pero sin embargo le va bien, sin embargo prosperan, sin embargo se afianzan en lo que están haciendo. Y nos preguntamos cómo puede ser que Dios permita esto y que Dios prospere, que Dios habilite. Bueno, el versículo 26 dice, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Jehová, por su amor y por su misericordia, salva a Israel. Que nos vaya bien, que prosperemos, que a otros que están apartados o descarriados les vaya bien, que prosperen, no quiere decir que estemos o que estén aquellos dentro de la voluntad de Dios. No, no siempre es así. Si usted es sincero consigo mismo y yo soy sincero conmigo mismo, muchas veces no hemos estado dentro de la voluntad de nuestro Padre. Y sin embargo, hemos sido beneficiados en alguna u otra situación. Y bueno, esto es por el amor de nuestro Padre, por su misericordia, que nueva es para con nosotros cada mañana. Uno puede decir, bueno, yo no, la verdad que no soy un fornicario, no soy un delincuente, un asesino. Pero sabe usted que las iglesias están llenas de hermanos fuera de la voluntad de Dios. Y no en sus actitudes muchas veces, porque son hermanos que se congregan, que cantan muy fervientemente, pero están fuera de la voluntad de Dios en sus corazones, en sus corazones. Mentiras, hipocresías, pecados ocultos, pero muchas veces no pasa nada. Hay cosas que otros no van a saber de nosotros. Tal vez no seamos unos mentirosos, por lo tanto, nadie va a juzgarnos como mentirosos ni como hipócritas, pero a veces hay pecados ocultos y a veces hay incluso también hipocresías que, que los demás no llegan a ver. Y vivimos nuestra vida así, sin más. Y de esto habló Jesús. Vamos a ver en Mateo capítulo 15, que toca este tema y dice muy claramente en el versículo 8, Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sin comunión muchos y prosperando en algunos casos, prosperando mucho incluso, como lo hizo Jeroboam, pero lejos del Señor, lejos en sus corazones, lejos del Señor. Bien, este es el contexto entonces en el que encontramos a Jonás. Lo encontramos teniendo que profetizar en un contexto en el que Israel está realmente descarriado fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? En aquel mismo tiempo encontramos a Amós, a Oseas, que profetizaron en contra de Jeroboam, pero Jonás tiene la particularidad de ir a profetizar a favor de Jeroboam. Esto ya es una característica, lo hace distinto a Jonás, alguien que va y alguien que hace el mal a un rey malo, a un pueblo malo, le profetiza el bien.
El libro de Jonás, a diferencia del resto del libro de los libros proféticos, Jonás es el quinto de los profetas menores, considerados profetas menores, ¿sí? No es un profeta menor por su importancia como profeta, sino que es por el volumen del tamaño de sus escritos, ¿sí? En función de eso se dividen mayores y menores, no porque sea menos importante. De los profetas menores es el quinto de los profetas. Y a diferencia del resto de los profetas, de los libros proféticos, el libro de Jonás no contiene más que una profecía. Una sola profecía. Esta es otra característica más de Jonás, que en su libro a él se le otorga que le dé una sola profecía. Vamos a encontrar solamente eso y vamos a encontrar que aparte de esto, de ser solamente una profecía, no es para Israel esta profecía. Los demás profetas profetizaban para Israel. Y si lo hacían para otra nación, lo hacían desde Israel. Ahora, Jonás tiene una sola profecía, no es para Israel, y no profetiza desde Israel, sino que a diferencia del resto de los profetas, es enviado al lugar donde están los gentiles y desde ese lugar profetizarles. Esta es una particularidad que tiene Jonás, algo que lo hace distinto a todo el resto de los profetas. Y bueno, vamos a encontrar que Jonás trae muchos contrastes con el Señor Jesucristo. Cuando analizamos a Jonás encontramos contrastes con Jesús. Y vamos a ver algunos de ellos, que son que el primero, Jonás no le hizo caso a su llamamiento. Jesús fue obediente a su llamamiento. Jonás es enviado a los gentiles, como lo fue Pablo. Y Jesús es enviado a la nación de Israel. A Jonás su desobediencia no le provoca la muerte. Sin embargo, a Jesús su obediencia lo lleva a la muerte. Jonás fue responsable de causar una gran tempestad. Sin embargo, Jesús calma la tempestad. Jonás no muestra misericordia para con los gentiles. Sin embargo, Jesús da su vida por el mundo entero. Jonás tiene un mensaje limitado y enfocado en el juicio. Y Jesús tiene un mensaje completo de perdón y salvación por gracia. Jonás quería perderse. Sin embargo, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Encontramos en Jonás que es alguien prejuicioso, que es alguien racista, que es alguien rebelde. Tendencias, características de la vieja creación. Encontramos florecer en él cosas con las que nos podemos sentir identificados, si somos sinceros. Nosotros también tenemos una vieja creación y también tenemos manifestaciones de esta naturaleza. En el libro de Jonás vamos a encontrar que tanto los marineros como el viento,
como el pez, como los ninivitas, como la calabacera y el gusano le obedecen a Dios. Vamos a encontrar a medida que vayamos avanzando cómo los marineros obedecen, cómo el viento obedece a Dios, cómo aquel gran pez obedece a Dios, los ninivitas obedecen a Dios, el gusano, la calabacera obedecen a Dios, pero Jonás es el único que no obedece a Dios. Jonás no obedece. Bien, vamos a abrir en Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, encontramos acá el comienzo, el llamamiento. ¿Sí? Habíamos dicho que Jonás es enviado por Dios. Lo acabamos de leer. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás significa paloma. El significado de Jonás es paloma. Paloma es lo que utilizaban en la antigüedad y se utilizó hasta hace relativamente poco tiempo. Incluso en la Primera Guerra Mundial se utilizaron palomas para enviar mensajes. Eran muy usadas las palomas en la antigüedad para enviar mensajes. También en Israel, los pobres de Israel ofrecían sacrificio, una paloma, si no podían presentar un cordero. Bien, encontramos Jonás, significa paloma, es un animal que resalta por su pureza, su suavidad, su paz. Pero vamos a encontrar una particularidad, más allá de todo esto que acabamos de nombrar de la paloma. En Oseas capítulo 7, vamos a encontrar que el profeta Oseas tiene una concepción distinta de lo que es la paloma. Dice Oseas capítulo 7, versículo 11. Hablando de Efraín, dice: Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. O sea, fue una paloma ingenua, que no tiene entendimiento. Dice el profeta Oseas que las palomas no tienen entendimiento y son ingenuas. Bueno, vamos a encontrar un poco de esto en Jonás. Vamos a encontrar un poco de falta de entendimiento. Jonás no entendía el propósito de Dios, no entendía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y dice el versículo 1 de Jonás, capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Amitai significa veraz o el que habla la verdad. Y este Amitai es tipo de nuestro Padre Celestial. Él es veraz. Él habla la verdad. Y Jonás es tipo de Cristo, aquella paloma que se ofrecía en sacrificio para aquellos que no podían presentar un cordero. Para los más pobres, más necesitados del pueblo, había una solución, había una salida, que era una paloma que podían presentar. Y este Jonás es también un tipo de Cristo. Bien, encontramos entonces el versículo 2, que dice: levántate y ve a Nínive.
levántate y ve a Nínive. Levántate, esta expresión levántate, no es necesariamente porque estaba acostado, Jonás, estaba recostado, sino que es una expresión, es un modismo para decir, hacerlo rápido, apúrate. Lo que están queriendo decir es, apúrate para ir a Nínive, ¿sí? Rápido, tenés que salir movete rápido para ir a Nínive, es lo que le está diciendo. El mensaje es, rápido hay que hacerlo, hay que ir a Nínive rápido. Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Bien, cuando es enviado, recibe este mensaje de ir a Nínive. Nínive era la capital del reino asirio. Se caracterizaba por ser gente muy sádica, muy cruel, son muy malvados. Y ellos tomaban prisioneros y a sus prisioneros los torturaban de tal manera de también ponerlos de ejemplo para las demás naciones. Eran muy conocidos por la forma en la que trataban a los demás pueblos. Y sabía Jonás que Asiria iba a ser utilizado por Dios. Él sabía que había sido profetizado que Asiria iba a ser utilizada por Dios para ir en contra del pecado de Israel. Y esto es algo que termina ocurriendo en el año 729, cuando Asiria barre con el reino del norte. Pero Jonás es enviado a aquel lugar. Jonás es enviado a pregonar. Quiere decir que es enviado a proclamar a gran voz. Él tenía que proclamar a gran voz contra ella, contra estas personas que eran crueles, que eran sádicos, que no tenían problema en despellejar a las personas, de degollarlo y de exponerlo. Él tenía que entrar a ese lugar gritando a gran voz que Dios los iba a destruir. Bueno, habían dos cosas que seguramente pasaron por su cabeza. Una es no saber cómo iban a responder estos ninivitas, pensando en la peor manera en la que ellos iban a responder, agarrándolo y torturándolo por decirles esto. Y la otra es que luego él lo va a declarar, su mayor miedo, que es que si Dios lo enviaba a él con un mensaje de advertencia, es porque Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Y esto es lo que él no quería, porque sabía que estaba profetizado que ellos iban a ser utilizados por Dios para atacar a Israel, como es que después termina ocurriendo. En Nahum encontramos en el capítulo 3 de Nahum capítulo 3, el versículo 1. Nahum es también habla a los ninivitas. Ellos volvieron, después de que fue enviado Jonás, ellos volvieron a su perversidad. Ellos volvieron a sus caminos desviados en los que se encontraban. Dice así, Nahum capítulo 3, verso 1, «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballos atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán». Bien, encontramos que Dios les envía nuevamente a Nínive
una oportunidad, pero esta vez ellos no escucharon y son condenados y son destruidos. Esto que les profetiza Nahum ocurre en el año 612, termina ocurriendo, cuando los babilonios, medas y los escitas sitiaron 2 meses esta capital. La sitiaron y después de 2 meses hubo una crecida del río que ayudó a quienes estaban sitiando, a los sitiadores, a poder avanzar y arrasar la ciudad. La ciudad quedó completamente arrasada y la ciudad recién en el año 1800, a través de excavaciones, se pudo encontrar la ciudad. Más de 2000 años estuvo desaparecida de la faz de la tierra. Incluso en la época del Imperio Romano se hablaba de Nínive como si fuese una leyenda, porque no habían rastros de esa ciudad. Se hablaba de que alguna vez había existido una gran ciudad, pero ya se creía que era una leyenda. Había desaparecido, Jehová la había hecho desaparecer. Y estuvo así por más de 2000 años hasta que se pudo confirmar de su existencia. Bien, Dios entonces cumple en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Esto es lo que conocía Jonás. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Conocía esto Jonás, conocía de la misericordia de Dios, conocía del amor de Dios, que si Dios mostraba misericordia, si Dios daba una oportunidad, es porque estaba buscando que se vuelvan, porque él lo había visto con Israel. Dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y Jonás conocía esto, conocía del amor, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Entonces, cuando él es enviado allí, volvemos a Jonás capítulo 1, dice el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive. 800 kilómetros se encontraba Nínive, de donde él estaba. Él tenía que ir por un camino de tierra firme, caminando y llegar a Nínive. 800 kilómetros. Sin embargo, Jonás dice el versículo 3, y Jonás se levantó. Hasta ahí es lo que Dios le había enviado, levántate. Y él se levanta, pero levántate para ir a Nínive era la palabra que Dios le había enviado. Y sin embargo, él se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios lo envía a Nínive a 800 kilómetros y sin embargo él, en vez de ir hacia el noroeste, a donde tendría que ir 800 kilómetros, donde se encontraba Nínive, él viaja al sudoeste 80 kilómetros. Él va hacia Jope, la ciudad portuaria de Jope. Hoy actualmente existe esta ciudad, se llama Jaffa. Y llega ahí a Jope con la intención de ir hacia Tarsis. Él quería ir a Tarsis, un lugar al que hay que ir por mar.
completamente opuesto a lo que quería Dios de él. Dios quería que él fuera por tierra hacia el noroeste y él va hacia el sudoeste, llega a un puerto y se sube a un barco para ir por mar hacia el otro lado. Bien, se cree que esta ciudad de Tarsis, a donde él quería ir, o este lugar, Tarsis, se cree que es una ciudad costera, una vieja ciudad costera en lo que actualmente es España. Es lo que mayor consenso hay. Y se encontraba a unos 1400 kilómetros de Jope, 1400 kilómetros por mar, hacia el lado opuesto. Y era exactamente hacia el lugar opuesto a donde Dios lo había mandado. Entonces, él se levanta para ir, pero busca huir de la presencia de Jehová. Eso es lo que él quería hacer. Él quería huir de la presencia de Jehová. Dice el Salmo 139. Salmo capítulo 139, versículo 1. Hasta el versículo 16 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bien, Jonás sabía perfectamente que Dios estaba en todos lados, que no era posible escapar. No había lugar donde Dios no lo estuviera viendo, donde Dios no lo pudiera asir, como vimos. Dios estaba. Y eso no era lo que le preocupaba a Jonás, porque él sabía que no podía escapar de la presencia de Jehová. ¿Y por qué entonces quería huir Jonás? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué quería huir si sabía que Dios estaba en todos lados y que lo estaba viendo? Porque él lo que quería era irse del lugar donde Dios hablaba y se manifestaba, como por ejemplo en el tabernáculo, en medio del pueblo de Israel. Dios habla en Israel, siempre encontramos que Dios habla en Israel. Entonces él lo que buscaba es irse de ese lugar para que Dios no le hable. Dios sabe perfectamente dónde él está, él sabe que Dios iba a saber esto, pero que Dios no le hable, no le diga nada. Que Dios utilice a otros, Dios utilice a Amós, que Dios utilice a Oseas, pero que a mí no me hable, que se encargue otro de hacer esto.
que los mande a ellos. Y eso es lo que él quería. Él buscaba huir de la presencia de Dios. Él busca huir y decir, bueno, yo quedo libre de las obligaciones que tenía. Dios va a usar a otro. Y así encontramos muchas veces muchos santos que buscan huir de la iglesia, no se congregan, buscan no congregarse. Siempre hay una excusa para no congregarse, para no buscar de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que se congrega, Dios habla en la iglesia. Nosotros nos congregamos, buscamos su presencia y Él nos habla. Dios habla en la iglesia. Y él sabía muy bien que Dios hablaba en Israel. Entonces buscaba huir para que Dios no le hable más. Entonces descendió a Jope. Así dice Jonás capítulo 1, verso 3, huye. Dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Él llega a este lugar buscando precisamente eso, buscando ir a Tarsis. Dice, llegó allí, encontró una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje. Él paga un precio por su desobediencia. Él por desobedecer paga el precio. No tiene problema. Y así muchos santos por desobedecer pagan un precio. No tienen problema en pagar el precio por desobedecer a Dios. Y encontramos el primer descenso de Jonás. Dice que él desciende a Jope. Desde donde está, geográficamente, él tiene que descender. Encontramos que allí hay un descenso. Pero después dice que pagando su pasaje, pagando el precio necesario, entró al barco, entró a la nave, entró al barco. La palabra que aquí se traduce como entró es la palabra hebrea yarad. Y esta palabra significa descender. Aquí lo que se tendría que leer correctamente sería, después de pagar el precio, descendió a la nave, dando a entender que ingresó, como si dijéramos que alguien descendió al sótano. Estamos diciendo que entró al sótano. Bien, aquí la palabra que se utiliza es descender. Entonces él desciende de donde se encuentra hasta Jope. Allí desciende al barco. Y vamos a encontrar más adelante que él desciende nuevamente a lo profundo del barco. Pero allí no termina, porque luego desciende del barco al mar. Y cuando ya nada podría ser peor, desciende de la superficie del mar al interior de un gran pez. Va en un descenso continuo, continuamente va descendiendo. Cuando él empieza a huir de la presencia de Dios, su vida es un descenso continuo. Y esto es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros buscamos huir de la presencia de Dios, vamos a vivir en un descenso continuo. Aunque las cosas le salían bien, él podría decir, yo llegué con la idea de ir a Tarsis, porque él dice que se levanta y huye de la presencia de Jehová para ir a Tarsis. Y no es como hoy en día que uno dice, llego a un aeropuerto, a un puerto, y me quiero tomar un barco y hay un barco a la mañana, un barco al mediodía, otro a la tarde, un barco por día, sino que en aquellos tiempos había un barco, uno a la semana, uno en el mes, que iba para ese lugar. Si no, había que tomarse un barco, ir a otro puerto, de ir a hacer escala, ir tomando otros barcos, ir combinando los barcos hasta que uno pudiera llegar. Era difícil encontrar el barco que uno lo llevara directo hasta ese lugar. Si no, había que esperar. Pero él sale con esa idea, llega ahí a Jope y está el barco. Lo que él deseaba, lo que él quería, estaba ahí. Y él estaba huyendo de la presencia de Jehová. A veces las circunstancias, cuando huimos de la presencia de Jehová, parecen ser favorables, aunque no sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces es otra.
Pero sin embargo, las circunstancias le son favorables. Y muchas veces en nuestra vida es así. Nosotros huyendo de la presencia de Dios, las circunstancias no son favorables. La voluntad de Dios para con él era que estuviera caminando a Nínive, no en un barco a Tarsis, escondido, durmiendo en el interior. Me hace recordar a cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Y Saúl se escondió en el bagaje. Y así hoy muchos se esconden detrás de la familia, se esconden detrás del trabajo, se esconden detrás del estudio, detrás de una enfermedad. Nos escondemos de la voluntad de Dios. Nos escondemos porque Dios va a tratar con nosotros. Muchas veces nos escondemos por nuestro pecado y a veces nos escondemos porque no queremos el trato de Dios para con nuestra vida. Pero Dios va a tratar como trató con Jonás. Va a tratar con nosotros como trató con Jonás. Jonás fue enviado a ir por un camino de tierra y llegar a Nínive. Sin embargo, él se sube a un barco y va por mar. Él podría haber llegado ligeramente descansado, perfumado, y sin embargo llegó envuelto en algas, con olor a vómito, todo mojado, pero llegó, porque la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. La voluntad de Dios para con su vida era que fuera a Nínive. Y por más esfuerzo que él hizo, Dios se encargó de ir a buscarlo. Y él en Jope, Jope significa justo para él, hermosura, justo para él. Ese es el significado de Jope, hermosura o justo para él. Allí encontró Jonás justo para él. Él llega a Jope y encuentra un barco justo para él. Y así cuando huimos de la presencia de Dios, vamos a encontrar un barco justo para nosotros que nos va a estar esperando. ¿Mm? Cuando querramos huir de la presencia de Dios, cuando no nos querramos congregar más, vamos a encontrar el barco de acá los hermanos se pelean, entonces yo no voy a estar en esta iglesia donde los hermanos se pelean, prefiero no congregarme. No, el barco al que me voy a subir es el que voy a ordenar mi vida y después voy a venir al culto. Primero voy a ordenar mi vida. O voy a conseguir un buen trabajo. Voy a conseguir un buen trabajo para así poder ofrendar y demás. No me voy a poder congregar, pero bueno. ¿eh? Después, tal vez, hay algunos que culpan a los hermanos por su hipocresía. Este lugar está lleno de hermanos hipócritas. O hay otros que conocen mucho de la palabra de Dios. Conocen mucho y Jehová, voy a abrir mi propia iglesia. Voy a ser el pastor y el predicador porque yo sé mucho. Y así cada uno tiene un barco. Hay algunos que dicen que no necesitan congregarse porque Jehová es mi pastor, entonces no me sujeto a hombre. Ese es un barco al que muchos se suben. Yo no me congrego porque yo solamente me sujeto a Jehová. Acá a los hombres no me sujeto. Y bueno, entonces, en el momento que nosotros busquemos huir, va a haber un barco justo para usted y justo para mí. Hay muchos otros barcos que están todos listos en Jope para el Hijo de Dios. Todos aquellos que quieran ir a Tarsis, ¿m? Sin saber lo que allí espera, sin saber lo que allí espera, hay un barco listo. Y Tarsis significa refinería. Hacia allí quería huir Jonás, un lugar donde hay fuego para trabajar los metales. Tarsis, refinería y la que causa pobreza, eso significa Tarsis. Refinería o la que causa pobreza. Y en la refinería se trabajan metales, y usted sabe que allí donde se trabaja con fuego se dobla hasta el metal más duro. Efesios capítulo 5, versículo 15.
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchos se suben al barco de, yo voy a trabajar en otro país, en el interior del país, en una refinería, un año. Vuelvo a mediados de año, vuelvo 15 días y para la fiesta de fin de año vuelvo otros 15 días. Y me congrego tres, dos cultos, tres, cuatro cultos cada vez que vengo. 8 cultos en todo el año. Después el resto del año no, pues estoy trabajando. ¿Y dónde está el aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo puede ser que se desperdicie de tal manera el tiempo? En Primera de Corintios, y con esto vamos a finalizar, Primera de Corintios capítulo 11, dice así, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El Hijo de Dios debe poner en orden su vida. Debemos poner en orden nuestra vida, identificar lo que está mal, porque somos luz en este mundo. Somos luz y debemos ver bien en qué lugar estamos alumbrando. Si estamos alumbrando el camino de tierra por el cual Dios nos envió o estamos iluminando en el fondo del mar. Que el Señor los bendiga. Continuaremos en la próxima lección.